Entonces, ¿cómo se hacen y en qué medida son importantes las expediciones militares que la corona española envía para tratar de someter a las revoluciones hispanoamericanas y reconquistar sus territorios? Una idea muy común y muy errónea es que se trató de una guerra entre españoles y americanos. Y esa idea viene en buena medida de la idea de que España mandaba ejércitos enteros y que estos eran muy importantes y de que los revolucionarios americanos se batían contra gente nacida en la península. Creo que esa idea hay que erradicarla casi por completo, sobre todo para el primer periodo, cuando se producen las primeras revoluciones, sobre todo a partir de 1810, España está ocupada en la península por los ejércitos napoleónicos y esto lleva a que no tiene fuerzas disponibles o tiene muy pocas fuerzas disponibles para enviar hacia América. Al contrario, hay fuerzas americanas que van a ayudar a la colonia. Entonces, en esos primeros años es claramente una guerra que es más de un 90% entre españoles americanos, de un bando y del otro. Son fuerzas milicianas, fuerzas de línea, que se van plegando a uno u otro bando con independencia de su origen y del lugar en el que nacieron. Esto empieza a cambiar, es cierto, a partir de 1814, con el fin de las guerras revolucionarias, en Europa, y la caída de Napoleón y el retorno al trono, muy importante evento, el retorno al trono de Fernando VII. A partir de ese momento, efectivamente, España se da un plan de intentar reconquistar sus colonias americanas por la fuerza. Esa es una decisión tomada por Fernando VII, e intenta generar grandes expediciones que vengan a acabar con los revolucionarios. Se encuentra con dos problemas. Por un lado, la cuestión financiera, cómo pagar esos envíos de tropas que son sumas cuantiosas y que no están disponibles en ese momento, y recurren a algo que se llamó la Comisión de Reemplazos, que era básicamente un grupo de comerciantes de Cádiz que tenían enormes intereses en recuperar sus mercados en América y que por ende aceptaban financiar las expediciones. Pero al financiarlas y al comprar los suministros y encargar los barcos, esta comisión tenía también muchísimo poder en la decisión de qué expediciones mandar, cuándo mandarlas, y entonces hay una especie de tira y afloje entre la corona por un lado y la comisión de reemplazos, una pagándolos y la otra intentando mandar a donde consideraba que era estratégicamente más importante, mientras que la comisión de reemplazo naturalmente tiene interés no tanto militar, sino en reconquistar puntos que le son redituables para recuperar la inversión. El segundo problema, la segunda gran dificultad, es cómo conseguir soldados para esas expediciones, porque efectivamente no hay destino más impopular que ir a América a hacer la guerra para los peninsulares. Es un destino, hay muchísimos testimonios que cuentan la desesperación que sienten los soldados cuando son enviados hacia América. El viaje era hecho en condiciones miserables, una porción considerable de la tropa muere en el viaje por las condiciones en las que se hace. Al llegar son víctimas del clima, de la malaria, de la fiebre amarilla, de distintos tipos de epidemias que los diezman. Y entonces, desde el momento en el que llegan, la deserción es altísima, la desmoralización es muy grande. Hay ejércitos, expediciones que prácticamente se disuelven simplemente por el shock de la llegada a América. Entonces, es muy complejo, sin embargo la corona insiste en esta metodología, y en 1815 hay una expedición muy famosa, muy importante, de un poco más de 10.000 hombres, es la llamada expedición de Morillo, que justamente por esta tensión entre la comisión de reemplazos y la corona, se supone que sale para el Río de la Plata, todo el mundo se embarca creyendo que iban para el Río de la Plata, y ya en el mar se abre un pliego de la corona donde se les dice que en realidad van a ir a Costa Firme, y eso cambia, bueno, completamente el sentido de la misión que iban a tener que cumplir. Se ha debatido mucho por qué se hace ese cambio. Evidentemente había un factor muy importante, y es que en la banda oriental, que era el lugar del actual Uruguay, donde se suponía que esa expedición al Río de la Plata podría desembarcar con cierta seguridad, había caído Montevideo, la capital de ese territorio, había caído en manos de los revolucionarios, y por ende no era fácil conseguir un lugar en el cual desembarcar. Como sea, se desembarca en Costa Firme, y es un poco paradójico el efecto de esa expedición. La guerra allí era muy álgida, pero sin embargo estaba siendo favorable a los realistas,
que con fuerzas locales, sobre todo con los llaneros, estaban reconquistando la mayor parte del territorio, y la llegada de Morillo en realidad galvaniza un poco a los revolucionarios, y pese a que se reconquista buena parte del territorio para manos del rey, termina generando un efecto contrario. Luego de esa expedición hay un último intento, que es el más importante de todos, lo que llamaban la Gran Expedición, que era la expedición que se planeó para 1820, ya con 20.000 hombres, algo que planeaban como una acción decisiva, es el último gran esfuerzo de la corona. Y cuando esa expedición se revoluciona, se revuelta en los mismos puertos en España antes de zarpar, lo que llamamos la Revolución Liberal de Riego, en contra de Fernando VII y en contra del absolutismo, esta política de reconquistar manu militari desde España a sus colonias demuestra su fracaso final.